Su presencia aquí hoy, en este momento, después de todas estas sesiones, es una prueba de su compromiso con un tema tan importante, no solo para África, sino para España, para Europa y para el mundo en su conjunto. Vamos a hablar del desarrollo de habilidades y del empleo de jóvenes y mujeres en el turismo. Como muchos de ustedes saben ya, el empleo de los jóvenes es uno de los mayores retos que afronta África en el siglo XXI. Y en este panel nos vamos a centrar específicamente en el turismo. Según estudios de la OCDE, se ve que África necesita crear 30 millones de empleos por año para atender a todos esos jóvenes que buscan un empleo. Pero por otra parte, sabemos que el turismo es el sector que más rápidamente crece en la economía mundial. Ofrece además muchas oportunidades de empleo. Por darles un ejemplo, en la hostelería hay 20 trabajos, 20 puestos profesionales distintos. El secretario general de la OMT lo ha dicho esta mañana, el turismo es una puerta de entrada fundamental para los jóvenes y para las mujeres. Actualmente en África se crean cada año entre 5 y 6 millones de empleos. Así que podemos ver que la laguna es muy grande. Hay otros 7 millones de empleo que se crean, pero que no son estables. También sabemos, por los estudios de McKinsey recientes, que las empresas que emplean o que están dirigidas por mujeres son un 20% más productivas. Así que cerrar esta brecha de género puede representar miles de millones de dólares para el PIB del África subsahariana. Pero aún así, el 75% de las mujeres de África trabajan en el sector informal. Así que abordar esta cuestión de la formación requiere un enfoque diferente. No podemos obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Hace falta una educación más creativa, formación profesional y, sobre todo, políticas que creen un ecosistema favorable al emprendimiento. África es enorme. 52 países con panoramas de empleo muy diferentes. Pero tenemos que tener en cuenta todo esto. No voy a entrar en detalle porque tenemos un panel de expertos que va a hablarnos de cómo cerrar la brecha en la creación de empleo y el desarrollo de capacidades. Así que voy a llamar al estrado a la señora Joanna Mukoki, que es fundadora de Travel with Flair, una empresa que fundó junto con otros 2 socios hace 20 años. Empezó solo con 3 empleados y hoy da empleo a varios cientos de personas. Tiene oficinas en Johannesburgo y en otras ciudades. Quiero dar la bienvenida a Joanna Mukoki. Johannesburg, Durban and Cape Town. A big welcome to Miss Joanna Mukoki. Joining us too is Miss Fadi Nochumo. La señora Fadi Nochumo es la directora de Desarrollo Empresarial de Bent Events y también es la fundadora de la Asociación de Profesionales Africanos Jóvenes de la Aviación. Ha podido llevar a muchas mujeres al sector aéreo. We do have a gentleman also. Con nosotros tenemos a un caballero también en este panel, porque nos gusta tener en cuenta el equilibrio de género. Quiero dar la bienvenida al señor Mossadegh Bali, de Asalai Hotels. Por último, la señora Sonia Tata, que es directora general
del grupo Le Roche, que va a unirse a la mesa y a esta conversación sobre los elementos que necesita realmente África, que es desarrollar capacidades. Muchas gracias. Can you hear me? Okay, then I can move around and we can move faster. De acuerdo, entonces me puedo mover y podemos ir más rápido. En primer lugar, les pido disculpas por tenerles aquí hasta ahora. Nos queda poco tiempo, pero vamos a intentar sacar lo máximo posible de este panel. Así que vamos a intentar que la sesión sea breve, en el sentido de que al principio las aportaciones serán breves, pero queremos que haya interrupciones, que sea interactivo y que se puedan escuchar cuantas más voces mejor. Así que les vamos a dar la oportunidad de hablar y luego daremos la palabra para preguntas y respuestas. Y sin más dilación, uno de los problemas, no importa si se mira desde la perspectiva de género o desde las infraestructuras, el empleo de los jóvenes y de las mujeres sigue estando ahí. Y en España, donde estamos, es un país que está muy preocupado. En realidad, África y España somos vecinos. Solo hay 14 kilómetros de distancia. Y una África estable significa también una España estable. Y tenemos que buscar que los jóvenes africanos encuentren los empleos que necesitan. Así que mi pregunta para usted es, ¿qué está haciéndose en términos de empleo juvenil en las diversas áreas? Y voy a empezar con Joanna. ¿Qué se está haciendo y qué se está haciendo bien para asegurarnos de que nuestros jóvenes puedan conseguir empleos estables? Our young people own stable jobs. I think in South Africa we have obviously. En Sudáfrica tenemos programas de empleo para jóvenes y para mujeres que se están desarrollando, por los que está apostando África y que tratan de desarrollar habilidades para estas personas en diferentes sectores. Nosotros, desde luego, alentamos a muchos países y a todas las empresas a que se embarquen en este tipo de proyectos. Ahora, como empresa, nosotros también hemos tenido dificultades porque muchas veces cuando los chavales salen de la escuela, al final no tienen buenas calificaciones, no están cualificados, para el sector turístico. Así que, bueno, nosotros tenemos una academia en que los formamos para que adquieran esas destrezas necesarias para la industria del turismo y de los viajes. Y tenemos ya como 200 estudiantes que han pasado por este programa, que está totalmente homologado. E incluso hemos recibido el reconocimiento como centro de excelencia, uno de los dos que existen. Así que creo que en el marco empresarial y en el marco público, gubernamental, se pueden hacer cosas. Es decir, que al final se trata de forjar alianzas público-privadas. Yo creo que esa es la solución. Y la verdad es que se quedarían sorprendidos de la respuesta por parte de los estudiantes, porque una vez que salen de la escuela, si se pueden quedar en tu empresa, lo haces, son muy leales. Thank you very much. For that inspiring. Muchísimas gracias. O sea, que vemos que no solamente hay noticias malas que dar de África, hay un montón de cosas buenas, positivas, que se están haciendo y que cuando las ponemos juntas pueden realmente marcar una diferencia enorme. Bueno, aquí tenemos de nuevo un empleador, un representante del sector privado. Como empresario que cuenta con hoteles en diferentes países de África Occidental, ¿cuál es el desafío principal a la hora de a la hora de formar a jóvenes, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene que hacerlo en muchos países? Thank you. I would like to thank first, Bueno, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a esta conferencia, en primer lugar, y gracias por poder compartir esta tribuna con tres mujeres, encantadoras. Es un enorme placer. Para nosotros, el principal desafío, tal y como ya se ha mencionado, es el de la formación, la cualificación. Falta cualificación en el marco de esta industria. En muchos países africanos se ha dado prioridad al turismo en lo que respecta al desarrollo económico, pero no se toman medidas
para educar y formar a los recursos humanos necesarios precisamente para gestionar líneas aéreas, agencias de viaje, hoteles, etcétera. Ya había dicho antes la delegación china que podemos aprovechar el flujo de turistas chinos en todo el mundo y desde luego que podemos aprovecharlo en África también, pero lo que necesitamos en nuestros países es gente cualificada y por eso considero que los gobiernos deberían ponerse manos a la obra y crear programas de desarrollo de habilidades, de formación, escuelas especializadas para que puedan formarse jóvenes capaces de trabajar en el sector y además bien cualificados, bien profesionalizados y de esa manera no tendremos esta carencia que sufrimos hoy en día los empresarios a la hora de querer contratar gente cualificada. El año pasado, para hacer frente a este problema, nosotros fundamos una escuela de formación hotelera en Bamako. Y ha salido recientemente nuestra primera promoción, mejor dicho, de graduados que se estuvieron formando el año pasado. Hoy todos ellos están trabajando en el sector turístico en Bamako. Y este año tenemos 60 jóvenes más, 60 estudiantes más. Nuestro objetivo, desde luego, es que esta escuela crezca y que podamos formar no solamente en el ámbito hotelero, sino también que podamos formar a los jóvenes para trabajar como guías, como agentes de viaje, incluso también en términos de seguridad, puesto que lamentablemente, como saben, en muchos de nuestros países sufrimos amenazas terroristas y también tenemos que estar preparados para ello. Así que básicamente lo que queremos es formar futuros empleados y retenerlos, por supuesto, que se queden en nuestra empresa. Y nosotros necesitamos gente cualificada porque somos profesionales y creo que el principal desafío es la falta de cualificación. Training these skills because we as professionals we shouldn't do it. It's the policy makers, it's the government who should do it, but we do it because there is a lack of trained skills. So that is in-house training. Bueno, lo que ustedes están haciendo es una escuela de formación dentro de la empresa. Bueno, es una escuela abierta para todos, ¿eh? También hacemos llevamos a cabo programas de formación dentro de la empresa. Still on the same topic, I'll move on to Bueno, seguimos en el mismo tema. Pasamos a la siguiente ponente. Como dije antes, es la consejera delegada de Legos, que ya ha formado a bastantes africanos, algunos de los cuales conozco personalmente. Legos es una escuela internacional de gestión hotelera que forma jóvenes en diferentes sitios del mundo, incluso en África. ¿Cómo podemos velar por que los estudiantes africanos adquieran las destrezas necesarias para poder desarrollar su trabajo en África? We have about 8% of our students that are coming from Africa. Hoy contamos con un 8% de nuestros estudiantes que vienen de África. Los formamos y el modelo de formación que nosotros aplicamos es una formación muy práctica. No solamente nos limitamos a dar formación teórica, sino que les damos formación práctica. Es confiando en que cuando vuelvan a África pues puedan montar sus propios negocios en el ámbito de la hostelería. Velamos por que adquieran destrezas pertinentes para desarrollar su profesión en África. Primero, aplicamos normas y estándares internacionales. Contamos con muchos turistas que van a África y a nuestros estudiantes los formamos para estar preparados para ellos. Además, nuestra formación implica diferentes aspectos. En primer lugar, las cuestiones técnicas de la hospitalidad, de la hotelería, ¿verdad? Cómo poder dar un buen servicio culinario, de atención, etcétera.
El segundo aspecto es velar porque cuando estén de vuelta en casa puedan montar sus propios negocios y gestionar esas empresas, ya sean hoteles, agencias de viaje, etcétera. También les formamos en términos administrativos, económicos, para crear alianzas. Hay muchos que forjan sus propias asociaciones y muchos también son innovadores y se dan cuenta de que pueden hacer cosas de forma distinta para lograr la máxima satisfacción del cliente. Entonces es esa formación administrativa también. Después, otro componente fundamental es el de las habilidades interpersonales. A fin de cuentas, el turismo y la hostelería es un negocio que gira en torno a dejar al cliente satisfecho. Uno tiene que velar porque esa persona esté a gusto, se encuentre feliz. Antes, en el panel anterior, contábamos con expertos que quieren, digamos, traer una revolución digital, y nosotros también formamos acerca de cómo incorporar esta dimensión digital en el ámbito de la hostelería. Muchísimas gracias. My next question is, Bueno, la siguiente pregunta que tengo es la siguiente. Aviación, transporte en el continente. Algo recurrente que se dice es que África está muy bien conectado en términos de tráfico aéreo. Es tan fácil ir de Kenia, mi país, que de España a Guinea Ecuatorial. Perdón, o sea, es más fácil moverte dentro de África que desde África a otros lugares. Entonces, ¿cómo se puede mejorar este sector? ¿Cómo se puede conectar mejor a África y cómo se puede formar mejor a los jóvenes que vayan a trabajar en este sector? The Young African Aviation Professional Association, there is a great need to stress on the fact that the three industries, aviation, hospitality and tourism in Africa. Bueno, en el ámbito de la aviación hay tres industrias que queremos destacar: turismo, aviación y hotelería u hostelería. Y esto es importante destacar que los tres sectores están unidos. Desde el punto de vista de la aviación, somos conscientes de que como africana de pura cepa, yo misma, nos falta lo elemental. Hay 5 regiones en África: Norte, África Austral, África Occidental, África Central y África Oriental. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el continente y me he dado cuenta de que en algunas regiones, como el norte de África, como África del Norte o África Austral, hay una buena industria de la aviación que se ha desarrollado y que es responsable de gran crecimiento económico. En África tenemos muchos otros recursos, pero lamentablemente no están bien comercializados. Ahora bien, en general hay un par de proyectos que creo que mejoraría mucho la conexión entre países africanos, porque lo que falla es la conexión entre países africanos y no la conexión de África con otros continentes. Y habría cosas como, por ejemplo, la eliminación de visados o una facilitación de visados que contribuiría sobremanera en conectar más a los africanos con otros países del propio continente. Y también tenemos que tener en cuenta que en África mucha gente vive en zonas rurales cuyos ingresos son realmente bajos, y cuando hablamos de formar a personas tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo puede permitirse pagar por esa formación. Entonces tenemos que concienciar también, como nosotros estamos haciendo a través de la Asociación Africana de Aviación, estamos concienciando a todas las partes interesadas para que primero se vea este vínculo claro entre aviación, turismo y hostelería, y para que se solventen estos desafíos. Es fundamental orientar también a los jóvenes acerca de sus trayectorias profesionales futuras. Por ejemplo, se va visitando pueblos, difícilmente se pregunta a la gente qué quiere ser de mayor o qué quiere estudiar, difícilmente van a decir hostelería, porque no es algo que sea de forma inmediata, ¿no?, por su cultura. Sin embargo, sí que tenemos que informar y orientar acerca de las oportunidades que hay en estos sectores. Necesitamos concienciar, informar, necesitamos colaborar en el seno del continente, por supuesto, y necesitamos que todo el mundo comprenda hasta qué punto es importante el turismo doméstico. ¿Por qué viene la gente de China, de Europa? Y escala, por ejemplo, unas colinas, y la gente de las comunidades locales muchas veces no sabe por qué vienen de tan lejos para visitar esto. Así que tenemos que concienciar también acerca de las maravillas que tienen en su entorno y acerca de la necesidad de protegerlas, puesto que pueden ser una fuente de ingresos y puede ser también una forma de evitar la despoblación rural. And they can be involved to stay in their rural areas than trying to move out to the urban areas. now I am back again
with Miss Sonia Tata. Vamos a dar la palabra de nuevo a Miss Sonia Tata. En este mundo dinámico, ¿cómo pueden formarse a los jóvenes africanos para la hostelería y el turismo del siglo XXI? La digitalización, como se ha dicho en el panel anterior, ya está cambiando la forma en que se trabaja, incluso en el ámbito turístico. ¿Cómo cree usted que debemos preparar a los jóvenes? For me, we need the three stakeholders, basically. Bueno, yo creo que se necesita una colaboración entre todos los implicados para que África avance desde el punto de vista del mercado laboral en el ámbito de la hostelería. Y cuando digo a todos los implicados, ¿a quién me refiero? A los ministerios, al gobierno, al sector privado, por supuesto, empresas que trabajan en este sector, agencias de viaje, hoteles, etcétera. Y el tercer implicado es el ámbito educativo. Todos necesitamos aunar esfuerzos. Y necesitamos cuidar a las personas, necesitamos alimentarlas también, necesitamos informar a estas personas de las oportunidades que existen en este sector. Y podemos crear programas de aprendizaje, gracias a los que estudiantes aprendices pues van a tener oportunidades de trabajar al mismo tiempo que, de trabajar como aprendices al mismo tiempo que estudian, con lo cual estamos luchando contra el desempleo, están estudiando y generando ingresos al mismo tiempo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, tal y como se ha mencionado anteriormente con respecto a la formación profesional. La formación profesional es fundamental puesto que logra resultados. Sabemos que gran parte de los programas de formación actuales están demasiado basados en la teoría, por eso yo creo que se debe aprender haciendo, lo que yo denomino el aprendizaje experimental, es decir, que se aprendan las cosas haciéndolas, se necesita un enfoque más pragmático. Into the work as they are learning. Oh, thank you indeed, thank you very much. And now this is a question which I am going to ask all of you. Bueno, una pregunta que quisiera plantear a todos es la siguiente. En dos frases, 140 caracteres, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué creen que se necesita para poner en marcha estrategias adecuadas a fin de que la mujer desempeñe un papel más prominente? To put emphasis on girls' education. Creo que hay que incidir en la educación de las niñas y en cuán importante es y que todo el mundo esté concienciado de que es fundamental que estas niñas se eduquen desde la educación escolar hasta la universidad, que completen el recorrido formativo. Además, también en los departamentos de recursos humanos, que se incida también en el empleo de las mujeres. En algunos países es más sencillo, en la industria hostelera. Por ejemplo, en algunos países en los que hemos invertido, como por ejemplo en países del Sahel como Mauritania, Burkina Faso, Malí, es sumamente difícil contar con mujeres que trabajen en hoteles y, sin embargo, en otros países esa dificultad no existe. Por tanto, tal y como yo lo veo, se debe incidir en que es fundamental educar a las niñas y también en que profesionalmente los profesionales ya del sector tienen que dar prioridad a la contratación de mujeres, porque a la luz de nuestra experiencia, cuantas más mujeres hay en nuestra mano de obra, el negocio es más sostenible. Thank you. I think he said it aptly, and I do think that. Vuelvo a algo que he dicho antes. Para aumentar el número de mujeres que trabaje en el sector turístico, en primer lugar tenemos que hacer más accesible la formación turística. Por ejemplo, ofreciendo programas de formación online. Todo el mundo en África ya tiene teléfonos móviles, así que tenemos que aprovechar ese potencial y llevar formación a través de los móviles también. Es decir, necesitamos dar un acceso más fácil a todos aquellos que quieran incorporarse como trabajadores en nuestra industria. Y con respecto a las emprendedoras, mujeres, lo que yo he visto a lo largo de los años en este sector es que existen dificultades a la hora de acceder a crédito, a financiación. Es muy difícil que una mujer consiga financiación, ya sea en la industria turística o en cualquier otra. Y por eso creo que las empresas, o no sé, o
los bancos tienen que tener algo así como un fondo para mujeres que dé financiación a las mujeres para que puedan poner en marcha sus negocios. Yo, sinceramente, y yo misma soy una mujer, y los negocios que he visto montados por mujeres han sido de los negocios más sostenibles. Nosotros fundamos nuestra empresa hace 20 años y aquí seguimos. Así que mejor acceso a la formación y mejor acceso a la financiación, perdón. Mucha gente necesita más información también acerca de esta industria. Cuando uno sabe de algo, tiene muchas más posibilidades de llevar a buen término proyectos en ese ámbito. You already sort of answered that question before. It's okay, I'll ask a different question. I'll go to the next one. Which is how then do we build a multi-stakeholder approach to plan concerted actions? Because one thing that has come up in the conversations this morning and now podemos aplicar un enfoque que implique a todas las partes interesadas para lograr nuestros objetivos, porque algo recurrente a lo largo de la mañana ha sido esta idea de que un agente por sí solo no puede lograr nada. Se requiere implicar a los gobiernos como un vector, como un facilitador, ¿verdad?, para que el sector privado cree empleo y genere oportunidades de negocio. Pero también necesitamos formar a nuestros estudiantes en habilidades emprendedoras, porque, como se ha dicho antes, damos grandes conocimientos teóricos, pero al final no estamos formando emprendedores en África. Así que yo creo que tiene que darse un cambio de paradigma en el modo en que diseñamos planes de estudio y los aplicamos, los llevamos a las escuelas. Pero bueno, la pregunta que yo quería plantear es la siguiente: ¿cómo podemos congregar a todas las partes interesadas? ¿Cómo podemos juntar, por ejemplo, a pilotos jóvenes? Hay carencia de pilotos en algunos países, quizás podamos favorecer la movilidad. Entonces, ¿cómo podemos, como he dicho, juntar a todas las partes? Aviation in general is not only the pilots, because this is the conception that everyone has. Bueno, aviación no es solamente los pilotos, porque parece que en aviación solo trabajan pilotos, y yo quisiera romper ese estereotipo. La aviación en general implican todas las carreras profesionales relacionadas directa o indirectamente con un vuelo. Y lo que estamos haciendo ahora en África es concienciar a los jóvenes de todos los países acerca de esta profesión. Creemos que a través de la Unión Africana podemos alcanzar a los... Just before I open the session to our audience, I just wanted also to point out when I was doing... Bueno, si me lo permiten, quisiera también señalar otra cuestión. Cuando me informé acerca del tema que vamos a tratar hoy, en África, en los últimos 10 años ha habido un desarrollo del sector económico formal e informal, pero la presencia de las mujeres es testimonial. Y hay una carencia de infraestructuras importante, por ejemplo, en términos de saneamiento, y todo el que haya viajado a África pues lo conoce de primera mano. Pero ha habido una mejora importante, así que no es que África esté de brazos cruzados esperando que le caiga el maná del cielo. No, África está tomando riendas de su propio destino y ya está poniendo en marcha cosas y proyectos para poder solventar los desafíos a que se enfrente. Como han dicho ustedes, han logrado marcar la diferencia con sus diferentes proyectos en África, y esa es la vía por la que tenemos que seguir. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso para todos estos panelistas. Y creo que tenemos un micrófono en alguna parte, por favor, para alguien. But I do believe that each different business operator, whether you're Creo que cualquier operador en el ámbito de los viajes o del turismo necesita tener programas, por ejemplo, de viveros de trabajadores, en que pues haya formación como la que nos ha mencionado nuestro colega de Senegal, que se combine estudios con prácticas. Nosotros, como he dicho antes, contamos con una academia, formamos a los chavales, tenemos programas de formación que gestionamos. Y ¿por qué? Porque precisamente nos dimos cuenta de que el resto de el mercado sudafricano, porque nos dimos cuenta, de la carencia que existía en términos de cualificación en el mercado sudafricano, así que nosotros decidimos solventarlo, y el 99% de las personas que formamos está trabajando. ¿Por qué? Porque precisamente les formamos con las cualificaciones que busca el sector.
y el mercado de trabajo. Y además ha sido la mejor forma de seguir creciendo porque muchos de ellos trabajan con nosotros y por lo tanto contamos con gente cualificada. Y desde luego que cuando vengan los turistas en masa tenemos que estar preparados. Creo que es el principal reto que tenemos, sobre todo como hoteleros. La demanda está ahí, tenemos territorio, tenemos financiación, podemos construir hoteles, pero cuando necesitamos empleados cualificados es muy difícil. Lo que he visto es que tenemos iniciativas privadas, su escuela, la mía, en Kenia también. Hay una escuela de chicas en Ruanda, pero son iniciativas privadas pequeñas, salvo la de Kenia, que es una escuela muy grande. Mi promesa a los ministros que están aquí, a los gobiernos, es que no podemos tener un sector turístico de éxito en África a menos que invirtamos notablemente en formación, a menos que invirtamos de manera importante para afrontar este importante problema. A veces tenemos inversores que quieren construir un hotel de 5 estrellas, pero luego el servicio no es bueno. Así que necesitamos iniciativas privadas como las nuestras. Quizás un día Le Roche abrirá una escuela también en el continente, pero siguen siendo iniciativas privadas. Los gobiernos tienen que invertir para formar a las personas, porque el turismo es la fuente de creación de empleo más importante en cualquier lugar. Y África tiene que aprovechar esa fuente de creación de empleo. Y eso no se puede hacer salvo que tengamos una financiación pública de la formación. But that cannot be done unless we have public funding of training. We have been working very closely with the government of Rwanda. Hemos estado trabajando estrechamente con el gobierno de Ruanda y estamos ayudando al gobierno a desarrollar una escuela de hostelería financiada por el gobierno y estamos yendo allí como asesores, dando apoyo. Trabajamos con ellos en el currículo para ver cómo equilibrar la parte teórica y la parte práctica, porque al fin y al cabo tienen que hacer el trabajo y no solo tener una formación teórica. Y la otra cuestión que hacemos es asesorarles sobre las instalaciones de la escuela, porque para poder enseñar la parte teórica y la parte práctica, también necesita que en la escuela haya unas instalaciones en las que puedan practicar, más allá de las prácticas que incorporamos también en el programa. Parte del programa incluye que hagan 2 prácticas para que vean de verdad el mundo de la empresa. Eso es un ejemplo de lo que estamos haciendo. También formamos a parte del personal para que se conviertan en formadores de otros, de forma que se pueda difundir y hacer que el conocimiento vaya pasando de unos a otros a través del país. Esa es una iniciativa que pongo como ejemplo que hemos hecho con Ruanda. En Jordania también tenemos una escuela que está muy centrada en la gastronomía, es una escuela de cocina. Y todos los estudiantes que salen de allí abren sus propios restaurantes. They open their businesses, restaurants, or they go into hotels, into the F&B sector. And I thank you for your patience as well. Thank you.